Tiempo de Hobbies Televisión. Nessuno a parte te che mi ha tradito, come sai. Io mi sento un'auto che non ha più il motore, e mi sento un uomo che vivrà nel suo dolore, nel dolore, solo nel suo dolore ormai. Eppur mi sento forte, sai, sarà perché non odio mai. Wow, di certo non dovrei soffrir così inutilmente. Bienvenidos a Tiempo de Hobbies. Un viernes más juntos aquí en la pantalla de Canal 7 Televalencia para traerles todos los deportes de aventura y todos los hobbies que practicamos en la Comunidad Valenciana. Como habrán podido observar en las imágenes de avance, hoy vamos a ofrecerles una cobertura especial de lo que nos dejó el Ciclocross Internacional Ciudad de Valencia, evento que se realizó en el viejo cauce del río Turia. Les propongo ver las primeras imágenes de este informe especial. Así comienza Tiempo de Hobbies Televisión. Soc Amadeu Olmos Guillot, de Campanar. Soc el president de la Federació de Ciclisme de la Comunitat Valenciana i formo part de l'organització d'esta carrera, que és el 20 Ciclocross Internacional Ciutat de València. Estic al·lucinat perquè me creia que n'hi haurien 15 o 20, n'hi ha quasi 50 i m'alegra un muntó perquè han vingut corredores del País Vasco, de Cantàbria, de Galícia, de Catalunya. Estic supercontent d'esto. I ara, quan acabi esta prova, començaran els èlites, que la prova, al ser puntable per la Copa d'Espanya, se van a decidir unes categories i a veure si tenim... Bueno, que guanya el millor, però ens agradaria que guanyara un corredor que és valencià, que va el primer de sub-23 i si guanyara la carrera, depèn del resultat, podria ser el guanyador absolut de la Copa d'Espanya. Soy Sebastián Mora Bedrí, pertenezco a Villarreal, tengo 27 años y hoy estamos aquí disfrutando del gran ambiente del ciclocross de Valencia, donde pues, por suerte seré homenajeado gracias al doble campeonato de Europa. Y bueno, es de agradecer que la Federación Valenciana de Ciclismo reconozca los grandes esfuerzos y bueno, animo a todo el mundo que disfrute de este gran ambiente.
equipo Guti Vinalesa. Me gusta mucho el ciclismo y estoy en la posición sexta y primera chica. La carrera de hoy ha estado muy chula y quiero volver a repetirla. Animo a los nenes y a las nenas que acuden al ciclismo. Easy no, no need to go down. Bici mecánica K-Bike. Easy no, no need to go down. Rock that run, that this how we frown. Mecánica integral, estándar y de competición. Mantenimiento, revisiones, lavado y puesta a punto. Reparaciones y recambio de suspensiones BTT con garantía. K-Bike, bici mecánica en Avenida Peris y Valero 77, Valencia. Fernando Pineda, Travel Service. Big Bikes, tu tienda de ciclismo en Carlet. Recambios, accesorios y complementos para el ciclismo. Reparaciones en todas las modalidades. Big Bikes, calle Lluís Vives 12, Carlet, Valencia. Hola, yo me llamo Noelia, soy la mamá de Leire, que es una nena que corre en la escuela de Guti Vinalesa, y la verdad es que nos hemos metido en todo esto del ciclismo desde hace 4 años, un poquito más, y estamos encantados porque, como podéis ver, hay un ambiente espectacular. Todos los domingos salimos de casa súper pronto, es un ambiente muy sano, los niños se relacionan un montón. Nena que corre en la escuela de Guti Vinalesa, muy cerquita de casa. La iniciaron en el ciclismo por afición a ver cómo le iba, y la verdad es que hemos descubierto este mundo muy recientemente, desde hace 4 o 5 años, y estamos encantados con el ambiente que hay, porque, como podéis ver, hay un ambientazo terrible, no solo hoy aquí en Valencia, sino todos los domingos. Lo que mueve el ciclocross es espectacular, es un ambiente familiar total. Yo invito a toda la gente a que se apunte, a los niños y los papás, porque corren muchos niños y muchos papás en ciclocross, se lo pasan fenomenal, unos animan a otros, no sabemos quién más a quién, y es muy divertido, la verdad es que es muy divertido el ambiente que hay. Encantados con este ambiente familiar de los domingos, y lo único, hay que madrugar un poquito, pero el domingo cunde un montón y es súper divertido, de verdad que sí.
Mi nombre es Vicent Bravo y pertenezco al Club Ciclista Villanueva de Castellón. Es la tercera vez que corro el ciclocross de la ciudad de Valencia y es una carrera que creo que es de las más bonitas que se pueden disputar, tanto por el ambiente que hay como por el circuito, por la organización y por el placer de compartir lo que es el circuito con amigos del ciclocross. Es una carrera muy recomendable que vale la pena, si no participar, como mínimo verla. Un saludo a toda la gente que nos esté viendo y le recomendamos que el próximo año pueda acercarse a ver el Ciclocross Ciudad de Valencia 2016. Soy Maite Girao, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Valencia. Estamos aquí en una ciudad que apuesta por el ciclismo y que quiere dar apoyo institucional a todos los deportes. Entendemos que el deporte ha de ser para todas y para todos y que el deporte es salud.
Aquí tenemos una buena muestra de lo que supone el ciclismo para la comunidad y para la ciudad de Valencia. Es una prueba especial como colofón al fin de año, después de todo un año de deporte, que es el ciclocross Ciudad de Valencia, organizada por la Peña Campanar y por la Federación de Ciclismo Española. Aquí se congregan ciclistas de todas las edades y condición. Tenemos más de 550 participantes en un espacio tan emblemático como es el Circuito del Río. Tenemos adultos, tenemos profesionales de élite, tenemos muchas mujeres y también muchas escuelas de niñas y niños, con lo cual tenemos potencial para el futuro. Tendremos muchos ciclistas. Nessuno a parte te che mi ha tradito, come sai. Io mi sento un'auto che non ha più il motore e mi sento un uomo che vivrà nel suo dolore, nel dolore, solo nel suo dolore ormai. Eppur mi sento forte, sai, sarà perché non odio mai. Wow. Di certo non dovrei soffrir così, così inutilmente, solamente perché hai detto sì. Stupidamente, stupidamente, con il cervello assente. Amica mia, quanto costa una bugia, un dolore che dividiamo in due tra noi. La gelosia, quando arriva non va più via. Col silenzio tu mi rispondi che, col tuo pianto tu mi rispondi che, coi tuoi occhi tu mi rispondi che lo sai. La gelosia, più la scacci e più l'avrai. Tu eri mia, e chi sei più non lo sai. Complicità, ma che gran valore ha. Sincerità, la fortuna chi ce l'ha. E qui il serpente è arrivato, e qui seduto in mezzo a noi, yeah. Lui ti mangia il cuore come fosse un pomodoro, così diventi pazzo tu, e come un toro, e come un toro, purtroppo non ragioni. Amica mia, quanto costa una bugia, un dolore che dividiamo in due tra noi. La gelosia, quando arriva non va più via. Col silenzio tu mi rispondi che, col tuo pianto tu mi rispondi che, coi tuoi occhi tu mi rispondi che lo sai. La gelosia, più la scacci e più l'avrai. Tu eri mia, e chi sei più non lo sai. Complicità, ma che gran valore ha. Sincerità, la fortuna chi ce l'ha.
Easy now, no need to go down. Bici mecánica Keybike. Easy now, no need to go down. Rock that, run that, this how we frown. Mecánica integral, estándar y de competición. Mantenimiento, revisiones, lavado y puesta a punto. Reparaciones y recambio de suspensiones BTT con garantía. Keybike, bici mecánica en Avenida Peris y Valero 77, Valencia. Fernando Pineda, Travel Service. Big Bikes, tu tienda de ciclismo en Carlet. Recambios, accesorios y complementos para el ciclismo. Reparaciones en todas las modalidades. Big Bikes, calle Lluís Vives 12, Carlet, Valencia. Bien amigos, estas imágenes le ponen punto final a este informe especial del Ciclocross Internacional Ciudad de Valencia. Agradecemos como siempre a todos los participantes y en especial a los organizadores de este magnífico evento. Queremos aprovechar este último programa de esta primera temporada para enviar un saludo en nombre de Noelia Ramírez Gómez, la productora de Tiempo de Hobbies, y el mío en especial para todos ustedes que viernes a viernes nos han acompañado aquí en nuestro programa. Ha terminado Tiempo de Hobbies. Ha terminado la imagen de la aventura. Será hasta la próxima.